que luego sigan solos. Entonces, en su momento, en la época que mi conciencia estaba fragmentada y tenía el medio ambiente por un lado, y por otro lado lo económico, por otro lado social, en esa época fue la FARM, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pero después, digamos, más adelante me empecé a dar cuenta que todo estaba conectado con todo. Entonces, ahí, cuando recibí la invitación del fundador de Avina, empezamos Avina con la lógica de acompañar el liderazgo, ¿no? Impulsar el liderazgo social, ambiental, económico, empresarial y conectarlos. Entonces mi búsqueda fue, me llevó a la interconexión en la práctica con los socios de Avina, le llamábamos en esa época. Pero luego me fui dando cuenta que con la lógica digamos, de filantropía, apoyando al liderazgo, tampoco íbamos a llegar a mutar el sistema, cambiar el sistema. Y entonces, yo sentía que requeríamos un sistema que nos integre, y nos permita a todos caminar en unidad en un destino que es común, que es la Tierra en este universo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que la política no alcanzaba. Antes yo venía de la lógica que se apoya las ONG, se apoya las iniciativas parcializadas para que luego escale a través de la política con el lobby. ¿No? El lobby hace lo político, pero siempre como pidiendo, por favor, créanos que esto vale la pena, pueden llevar esto a la escala mayor a través de la política pública, legislación. Bueno, y ahí también me empecé a dar cuenta que tampoco funcionaba ese sistema, porque con todos los esfuerzos que habíamos hecho de los gobiernos, de cualquier tipo de gobierno, de todo el mundo, de las empresas, con RCE en su momento, de las ONGs, y todas juntas, la inequidad seguía creciendo, el empobrecimiento de la tierra seguía, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a pensar cuál es el espacio que tenemos que crear y reinventar para que podamos realmente todos participar en soluciones de gran escala, que ya no alcanzaba desde la política, y no alcanza desde la política. Y ahí mi búsqueda empezó a ser el mercado. El mercado como el espacio de construcción de confianza y de espacio de soluciones de naturaleza pública, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos con Sistema B. Y ahora yo diría que en este momento de COVID, ahora ya tengo una cantidad de otras necesidades y que tiene que ver con encontrar los puntos de mutación, ¿no? Y que podemos hablarlo después, de los sistemas existentes, no son puntos de acupuntura, son puntos de mutación que una vez que se transforman, transforma el resto, ¿no? Transforma todo y sigue solo sin el esfuerzo de uno. Entonces, esa es mi búsqueda, yo diría, no sé, sigo tratando de como descubrir, ¿no? Bueno, espectacular. Gracias por la invitación, Martín y Pedro. La verdad que habernos conocido hace poco, pero como que hubo una sintonía de conversación y de que fluya esa conversación, como que la verdad que interesante, digamos, como que y muy apasionante también. Como que es difícil encontrar estos lugares en donde uno pueda expresar cosas que viene masticando y murmurando durante mucho tiempo, y encontrar esos espacios es un placer, y este fue uno, así que poder ampliar esa conversación con más gente, la verdad que para mí es un placer, y también es un honor, digamos, ¿no? Como que estar acá. Mi búsqueda por ahí de hace mucho tiempo, que se fue acomodando durante mi vida, y en relación a lo profesional, digamos, ¿no? Esa búsqueda en relación a lo profesional, creo que tuvo que ver y tiene que ver con maximizar el potencial humano, ¿no? Cómo podemos encontrar lugares y acciones para que ese potencial que tenemos los seres humanos pueda expresarse de manera plena. Y en esa búsqueda, digamos, una de las limitaciones que encuentro en ese proceso son lo que le llamamos los grandes problemas de la humanidad, y de que después como que se fueron articulando y organizando en los desafíos del milenio, desarrollo sustentable, que tienen que ver con el proceso en el cual
aumentamos mucho, expandimos mucho nuestras posibilidades materiales, pero lo hicimos a costa de un montón de problemas que nos fuimos generando en el proceso de ampliar nuestras posibilidades materiales, sobre todo en los últimos 200 años, que creo que son el medio ambiente y el otro, digamos, ¿no? El dejar de mirar al otro. Entonces, en ese escenario donde produjimos como humanidad, digamos, donde se expandió realmente el ser humano pensando en el bienestar material, pero con estas limitaciones, pude encontrar en esa búsqueda una posibilidad de catalizador de ese potencial que tiene que ver con el conocimiento, materializado en el conocimiento científico, y tiene que ver con este vehículo que inventamos también los seres humanos en un sistema capitalista que se llama la empresa, digamos, ¿no? Y combinando esas dos cosas, hace unos años, después de una carrera de muchos años, hoy tengo 42 años, pero desde los 22 que estoy en este mundo de la tecnología y de la innovación y de las empresas, hace 6 años fundé Gridex, que lo que intenta es eso, es buscar conocimiento científico que pueda ser transformado en una propuesta de valor empresaria y que desde ese lugar intente resolver estos grandes problemas de la humanidad, que más aterrizados son los problemas de la alimentación, de la producción de alimentos, de la energía, de la salud, de la medicina personalizada, que haciendo un clic más, una herramienta muy específica es la biotecnología, que es donde nosotros anclamos y estamos dando este primer paso con Gridex, creando empresas biotecnológicas. Bueno, muy bueno. Qué bueno. A mí la sensación que tengo es el encuentro de dos mundos, ¿no? O sea, cada vez que se encuentran dos personas, se encuentran realmente dos mundos, pues son dos historias, dos caminos, sí, dos mundos completos. Y estaba, digamos, hoy estaba releyendo el título de esta invitación de sustentabilidad e innovación, y la palabra innovación es algo que... Lo mismo creo que pasa con la palabra sustentabilidad, la usamos mucho y creo que la palabra innovación es más nueva en ese sentido que la sustentabilidad, pero me parece que hay algo fuerte que está pasando y me gustaría ponerla sobre la mesa, y me gustaría ponerla sobre la mesa en el sentido de escucharlos a ustedes de qué es lo que... Porque creo que los dos la usaron indirectamente en sus presentaciones y creo que los dos están en ese camino. ¿Qué es lo que... ¿Qué papel juega la innovación para sus mundos, ¿no? Que hoy están ahí transitando? O sea, ¿qué es lo que les entusiasma? ¿Cómo la entienden la innovación desde sus ópticas? Y ahí suelto de vuelta a ver quién agarra primero. Matías. Bueno, la innovación es fundamental, digamos, ¿no? Como que la innovación, si la podemos definir como la posibilidad de cambiar un método, un proceso, un producto de cómo se venía realizando para que genere un impacto real en la sociedad, en la comunidad, es fundamental. Yo creo que ahí hay como un malentendido a veces en lo que significa la palabra, que hay un entendimiento inmediato de asociar innovación a tecnología. Y creo que tenemos muchos más desafíos en pensar cómo innovamos en las organizaciones y en las formas de cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos para hacer uso de esa innovación tecnológica que está mucho más claro por ahí, como los procesos de cómo se mejora, y como decía antes, en los últimos años fluyó mucho, y necesitamos mucho más. Hay que encontrar esos caminos, hay que animarse mucho más a entender a cómo se innova en las organizaciones. Yo vengo, o nosotros en Gridex nos metemos en el mundo que se llama de capital emprendedor, es el Venture Capital. Y el Venture Capital invierte en tecnología de frontera, digamos, constantemente. Pero si hay un sector más conservador, no hay un sector más conservador en el mundo de inversores que el Venture Capital, en términos de cómo se organiza, cómo termina de decidir en qué invierte y en qué no,
Entonces que tenemos que desafiarnos mucho más, me parece, en términos de organizacionales e innovación organizacional, y creo que ahí hay muchos más desafíos y mucha más posibilidad de encontrar atajos o de acelerar procesos de esta búsqueda del bienestar, digamos, ¿no? de la población. Sí, yo me sumo a lo que decís, Mati. Antes justamente decías que tenías un gran interés en la empresa y en particular en las empresas de biotecnología. Ahí tenemos una convergencia, ¿no? Es decir, uno de los focos más importantes en la que estoy yo es la innovación empresarial, ¿no? Es decir, y de hecho por eso las empresas B. Y las sociedades de beneficio e interés colectivo, que es la fórmula jurídica que no es solamente para empresas B. Y justamente, ¿cuál es la innovación que trae la empresa ambas, ¿no? La BIC como la empresa B? Uno, que eleva el sentido de la empresa. Es decir, coloca el propósito público, colectivo, como centro o núcleo del negocio, el core business. Pero además lo eleva al nivel del estatuto, al objeto social del estatuto. Y puede ser cualquier, yo diría, creación de valor sustentable, ¿no? Pero es básicamente, en términos del lenguaje que estamos usando, es de triple impacto, positivo y mensurable, ¿no? Entonces, eso es un primer paso. Y yo tengo la impresión que vamos a salir mejor del COVID acelerando una cantidad de debates legislativos, pero además una cantidad de debates dentro del mundo empresarial de todo tipo, que es la empresa como actor, organización, para resolver problemas colectivos que, claro, con el mercado y con la participación del flujo de capital y la participación de la gente y la participación de los gobiernos, realmente se logra la escala total, ¿no? En ese combo, en esos 4 grandes grupos. Entonces, la primera innovación es el propósito. La segunda innovación es que la gestión de la empresa la tenemos que hacer de modo integral. Y tenemos que además ser, ¿cómo se dice? Tenemos que informar cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y ser transparentes en los resultados con métrica para cada una de las dimensiones de la empresa relacionándose con todos lo que se llama públicos de interés, ¿no? Y por eso hablamos tanto de from a shareholders capitalism to a stakeholders capitalism, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema siempre, la que sea, pero las empresas B tienen un sistema de un cuerpo independiente que verifica esa medición, ¿no? Y un tercer elemento de la empresa de innovación es que justamente se amplía el concepto de responsabilidad fiduciaria o la primacía de los derechos de los accionistas, se amplía a todos los grupos de interés, los colaboradores, los empleados, los clientes, los consumidores, el planeta, con los intereses de corto y largo plazo. Con una característica interesante, todo esto es jurídico, esto es que todo esto integra la naturaleza jurídica de este tipo de sociedades comerciales, ¿no es cierto? Con una característica que los únicos que pueden ejecutar jurídicamente, legalmente, en los tribunales, esas cláusulas son los mismos accionistas, ¿no? Y eso hace que la diversidad de intereses entre los mismos accionistas empiece a actuar de peso y contrapeso. Ahora, la empresa innovándose sin el mundo de la inversión, eso, digamos, estaríamos con la pata floja. Y por eso es tan importante, digamos, cuando aparece GSG, Global Steering Group for Impact Investment, que impulsan justamente el flujo del capital en múltiples direcciones, incluyendo bonos sociales, incluyendo bonos verdes, ¿no? Pero digamos que básicamente instalan la idea de que la inversión tiene que tener, obviamente, análisis de riesgo y de retorno, y a eso le tienen que agregar impacto, ¿no? Y bueno, yo creo que ese combo hace que después la gente misma empiece a decir, ah, bueno, pero esto no es solamente lip service, no es solamente un bla bla, no es RCE como antes.
No, esto viene en serio, porque si tenemos los elementos jurídicos también, esto significa que esto viene mucho más en serio, ¿no? Y entonces, ese elemento, digamos, de la gente también presiona a los gobiernos. Cuando de golpe Santiago Cafiero empieza a hablar de que hay que ver el triple impacto de la economía, ya se abre el horizonte para la conversación de cuáles son los instrumentos públicos para ello. Así que bueno, yo creo que el COVID tiene esa oportunidad, ¿no?, de salir mejor. Yo creo que ahí como que está claro, digamos, si uno camina y cada paso que da se encuentra con un proceso de concientización en el sistema capitalista, en el sistema financiero en general, respecto de que la inversión tiene que ir acompañada de este entendimiento del propósito y del triple impacto. Pero me parece que al final del día se apela a que esa dimensión permee en el capitalismo con un abordaje ético y no con un abordaje práctico o pragmático. Y el capitalismo finalmente se mueve con un abordaje con una motivación de conveniencia. Entonces, a veces como que me preocupa de que el sistema esté absorbiéndolo más porque hay una presión social, como decías, Pedro, más porque esto empieza a ser mainstream y empieza a ser el deber ser, que porque sea algo que realmente pueda impactar positivamente en el negocio y al final del día la matemática financiera que respalde esa inversión va a ser la que diga sí o no, digamos. Entonces, si no, por ahí podemos cambiar la lógica de los negocios para que en su funcionamiento diario y natural y original generen los mejores retornos y hagan y puedan favorecer a esta solución de problemas, y por ahí el cambio va a venir más por esa presión social o por una dimensión ética, tal vez nos quedamos medio cortos, digamos, ¿no? Y tal vez va a terminar ganando esa motivación práctica y no la motivación ética, digamos, ¿no? Pero veamos una cosa. Todos nosotros venimos de la historia de las distintas religiones. Y por eso el concepto de responsabilidad está en nuestro lenguaje y está asociado con la ética, ¿no? Tal como vos decís. De ahí venimos todos. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este momento? En este momento, la conciencia de nuestra pertenencia a la Tierra se ha elevado muy, muy rápido, y de nuestra interdependencia con los sistemas que producen vida, ¿no? Y esa conciencia de interdependencia hace que de golpe uno diga, pero hay que responder a lo que está pasando. Hay una palabra que no existe en español, ser respondiente. Existe en portugués y existe en inglés, responsiveness. De lo que estamos hablando es cómo evolucionan nuestras organizaciones, cualquiera sea el tipo de organización, gobiernos, ONGs, empresas de cualquier tipo, cómo nos conectamos y somos resonantes con lo que está ocurriendo. Y la novedad que me parece que está ocurriendo masivamente, en la conciencia masiva, es que estamos conscientes de nuestra conexión con la vida entera y que somos parte. Si la vida se empobrece, nos empobrecemos nosotros. Entonces, frente a un contexto de conciencia creciente, las mutaciones, tanto de los sistemas del capital, del flujo de capital, parecería que empiezan a tener mayor espacio para transformarse. Bueno, ya vimos antes del COVID digamos, el ping-pong que hubo entre el Business Roundtable, ¿no?, de los Estados Unidos, que son más o menos los 100 CEOs de las empresas más grandes de los Estados Unidos, que son las más grandes del mundo, en general, ¿no? Y que dijo, las empresas tienen que crear valor sostenible para, digamos, los accionistas, el medio ambiente y la sociedad. Y una reacción negativa, una reacción, yo diría, por parte del Council for Institutional Investors, que son los inversores, como vos decías, Mati, los más conservadores, diciendo, no, usted primero a nosotros.
Bueno, yo tengo la impresión que en este contexto del COVID, decir primero a nosotros, primero de todo, es una falacia, porque no hay un primero en este contexto. El hecho que masivamente, con el shock de las cuarentenas, empezamos a acercarnos a la conciencia de la muerte y conciencia de la enfermedad, hace que muchísimas personas, incluyendo la familia de los inversores, empiecen también a repreguntarse lo más esencial. No hay un primero para mí cuando sé que me puedo seguir contagiando si los otros no se han curado, ¿no? Entonces, y eso vale a nivel global. Entonces, tengo la impresión que el contexto del COVID nos va a dar un salto. Y de hecho, sin ir más lejos, hoy sale en el Harvard Business Review un artículo que es muy interesante de 3 autores típicos de Harvard que justamente rescatan la ley de Delaware, ¿no? Porque menciona los 3 elementos que estaba contando de lo que se llama las empresas B, ¿no? Pero más que empresas B, de las empresas, de las sociedades de beneficio e interés colectivo, ¿no? Que es el tipo jurídico. ¿Por qué digo que ahí hay una innovación gigantesca? Porque las sociedades que nosotros conocemos de responsabilidad limitada y de responsabilidad fiduciaria limitada hacia el accionista fueron creadas en la época de la revolución industrial y en consecuencia del colonialismo, ¿no? De las prácticas entre el inversor y el explorador, digamos, que había que priorizar el interés del inversor por encima de cualquier otra variable, y por eso había que sostener la esclavitud en tantos lugares del mundo, ¿no? Esa cláusula llegó a Londres y esa cláusula se convirtió en el ADN del sistema, digamos, de las sociedades comerciales más importantes, más numerosas que tenemos a nivel global, ¿no? Y eso genera la cultura del extractivismo, genera la cultura del egocentrismo, genera la cultura de la obsesión por el lucro en vez de obsesión por crear valor para el mundo y para la tierra, en vez de generar bienestar para los mismos empresarios, creando legado, ¿no? Así que no sé qué te parece eso, si Sí, sigo siendo muy idealista. Yo creo que eso es la esencia del emprendedor, la esencia del empresario, de vuelta, que ¿viste? En inglés y en castellano por ahí la resumen una sola palabra, que es entrepreneur, y nosotros al separarla al emprendedor del empresario, como que de alguna manera cristalizamos esa decisión que se produjo en los últimos 100 años en el concepto del empresario. El concepto original e inicial del empresario es ese que estás describiendo. La persona empresaria en general, digamos, ¿no? Después habrá de todos los casos, es mucho más una persona que se enfrenta a un problema y tiene el ímpetu, el arrojo necesario para solucionarlo y utiliza ese capital para poder transaccionar de manera tal de que se pueda solucionar ese problema, que una persona que se moviliza por ese profit que puede llegar a tener. Que después ese perfil, digamos, se satisfaga con ese profit y pueda crecer ahí, puede ocurrir, pero el individuo empresario, el individuo emprendedor, es el individuo schumpeteriano que quiere transformar la realidad, y me parece que esa es la esencia. Pero lo que yo a veces veo es que ese individuo se tiene que enfrentar a un sistema capitalista que tiene una herramienta fundamental, que es el capital hoy, para poder traccionar todas las cosas que quiere traccionar ese espíritu emprendedor. Y cuando se encuentra con el capital, se encuentra con la necesidad de, al final del día, prometerle un retorno suficiente para que ese capital acceda a ser socio de ese proyecto, o de esa ilusión, o de esa necesidad transformadora. Y cuando se tiene que prometer ese retorno, la dimensión impacto, a la dimensión sustentable, es una dimensión de vuelta, es una dimensión ética, y no
hay elementos, o no encuentra ese empresario elementos para vender esa dimensión como una dimensión práctica. Entonces me parece que ahí hay mucho para trabajar en cómo pensamos aquellos que tenemos esa capacidad transformadora en transmitirle a ese capital la potencial solución en términos exclusivamente de retorno de inversión, cuando sabemos que el éxito de esa transformación va a producir un impacto positivo en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía en general. Me parece que hay un desafío porque en general lo que constantemente yo veo es que se pone la dimensión de la sustentabilidad como una dimensión ética y no como una dimensión de si nosotros solucionamos este problema, realmente esto va a ser el mejor negocio de este sector específico, digamos, ¿no? Sí, de hecho, de ahí venimos, pero la innovación que estamos viviendo ahora es que se coloca la sustentabilidad en el corazón del negocio, ya no como una dimensión, sino como la totalidad y como una, digamos, una manera de gestionar la totalidad del negocio, pero equilibrando todos los aspectos, lo financiero, la relación con los colaboradores, la relación clientes, todos, de corto y largo plazo, es decir, la sustentabilidad del corazón, y se trata de maximizar esa sustentabilidad, ¿no? Sin embargo, hay una novedad, que si se eleva la empresa y ese corazón que estamos hablando a una solución que pueda ser materialmente verificable, es decir, bajar la pobreza, bajar la inequidad, regenerar los cursos de agua, los suelos, la biodiversidad, regenerar los bosques, ¿no? Digamos, limpiar los océanos, los grandes problemas que tenemos, si eso se eleva al, digamos, al propósito en sí de la empresa, y la novedad es que ese emprendedor compite desde ese lugar, compite en el mercado desde ese lugar, y compite por los capitales, compite por inversiones que apuestan a eso. Y también, digamos, yo vengo de ese mundo. Cuando yo pienso en Guayaquil, la empresa que tiene como propósito la regeneración de bueno, ecosistemas digamos, y el sentido de las comunidades, que lo hace a través de un negocio súper exitoso, a través de, bueno, bebidas basadas en la yerba mate, cosechadas de árbol en pie. Entonces, cuanto más se compre, y cuanto más inversores tenés en este tipo de empresas, más regeneración de ecosistema tenés, más comunidades se van integrando a la sociedad y al mercado, ¿no? Y esa es un poco la filosofía de todo este movimiento, ¿no? Que tienen sí, los elementos de gestión, los elementos de propósito y los elementos jurídicos. Con eso, ese tipo de empresa compite, que puede ser muy chica, pero compite con un Red Bull, y se convierte en un faro de inspiración para los Red Bulls y para los Coca-Cola, ¿no? Porque es como la tendencia que se viene, son los faros que van llegando. Entonces, cuando yo te escucho a vos, te cuento mis primeras reacciones que tengo, ¿no? Yo soñaría con que los proyectos en los que estén ustedes sean cada vez más empresariales, ¿no? Cada vez más empresariales, que conozcan justamente la regla de juego de la vieja economía, pero que también conozcan las reglas de juego de la nueva economía, ¿no? Y que tengan un menú de opciones, que lo conozcan al menú de opciones, y que, por ejemplo, yo, ¿qué haría en mi caso? Me juntaría, en el caso de, bueno, Gridex, me juntaría con la gente del NAB, que es el National Advisory Board del Global Steering Group for Impact Investment. ¿Para qué? Para traccionar las inversiones que hay en todo el mundo hacia ese tipo de iniciativas o proyectos o empresas. Pero al mismo tiempo, cualquier, digamos, cualquier científico o cualquier tecnológico que está enamorado del sueño que tiene, necesita saber, digamos, cuáles son las mejores oportunidades de mercado, qué significa un retorno para un accionista, qué significa un impacto para los colaboradores, qué significa para el medio ambiente, corto y largo plazo. Entonces se va integrando. Entonces yo soñaría con eso, digamos, yo escuchándote, ¿no? Sí, Y escuchándote soñaría con los cambios jurídicos, porque sin cambios jurídicos no ocurre.
Total, o sea, estoy de acuerdo y creo que si pudieran, si el mainstream fueran los inversores de impacto, el trabajo para nosotros sería mucho más sencillo, pero pero lamentablemente el mainstream no son los inversores de impacto, y cuando nosotros mandamos un proyecto a Silicon Valley para que vaya a buscar capital allá, compite con la red social de las mascotas o con la golosina o sea, nosotros siempre usamos de ejemplo por la red social de mascotas, pero porque por las mascotas por ahí está buenísimo, pero como algún proyecto que realmente como que pone una energía y un foco y no está haciendo una transformación real, pero realmente puede ser muy buen negocio, puede tener muy buenos retornos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, porque esa matriz o ese mindset de sustentabilidad y de impacto, el científico más el emprendedor joven ya lo tiene incorporado, digamos, como que ahí nosotros no tenemos que formarlo en que las visiones y los propósitos de sus negocios estén alineados con un futuro sustentable, porque naturalmente están alineados. Es al revés, los tenemos que sacar de esta por ahí dimensión más naif, digamos, de pensar que porque lo que hacen es buenísimo y realmente puede generar un gran impacto en la sociedad, a alguien le va a interesar. O sea, nosotros partimos de que la única manera de que a alguien le va a interesar este proyecto es si es un buen negocio. Y después todo lo que venga abajo de eso, felices porque creemos en eso, creemos en la nueva economía, creemos en estos fondos de impacto, pero me parece que tenemos que preparar a esos proyectos que pueden ser transformacionales para que le ganen a los proyectos no transformacionales, ¿no? Y que la lucha sea cambiar la oferta de esa manera. Sí, Mati, sigo con la misma lógica tuya. ¿Qué es un buen negocio hoy en día? ¿No? Es decir, en términos de retorno, bueno, de tasa interna de retorno, TIR, claro. como lo mide ¿qué TIR tiene ese negocio? ¿Tiene más TIR que este o no tiene más TIR que este? Bueno, En eso es lo que yo creo que se viene la innovación a full. ¿Por qué? De vuelta, yo doy mi propia experiencia a Guayaquil. En el diciembre del 2018 ya se había logrado más de 60.000 hectáreas regeneradas, es decir, vuelven a producir captura de carbono, uno de los problemas del COVID. Vuelven a expandir la biodiversidad, el otro problema del COVID. Vuelven a tener los animales en la naturaleza, otro de los problemas del COVID, ¿no? Y, digamos, vuelven a limpiar el aire, otro de los problemas del COVID. Entonces, 60.000 hectáreas regeneradas, más de 1.000 familias que vuelven a sus lugares de origen, de pueblos, pueblos indígenas o grupos indígenas y campesinos. ¿Y vuelven de dónde? De las villas, de los barrios marginados de las ciudades cercanas, ¿no? Y vuelven a vivir en comunidad. Pero aparte, yo, después de 6 años de una inversión, el valor de mis acciones se incrementaron 600%, es decir, un promedio de 100%. Es decir, ya estaba listo gente para decirme, te compramos las acciones. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es un buen negocio? El negocio es la rentabilidad del año, que si me dan 12%, me dan 20%, no, quiero 50%, hice la especulación. ¿Qué es un buen negocio? Pero además, para mí, como pequeño inversor, yo viví la experiencia de poder ser parte de una solución y poder contarlo ahora, por ejemplo, a vos y a todo el grupo que está acá, ¿no es cierto? Entonces, yo personalmente creo que se vienen otros tiempos, en la redefinición de qué es un negocio, que lo mismo va a preguntar el inversor, y creo que el número de inversores que ya se está inclinando hacia este tipo de empresas ha crecido muchísimo. Yo creo que hay un retorno del audio. Ahí está. Ahí. Sí, muchas gracias, Martín. Entonces, yo lo que creo es quizás sea interesante navegar en ambas aguas en este momento. Eso te iba a decir, cambiemos el sistema, o sea, por ahí vos estás mucho más en esa conversación de cambiar el sistema.
yo por ahí al estar fuera de ese sistema que se repiensa desde adentro, por ahí nos queda más cambiar la oferta, ¿no? Cambiar la oferta de proyectos. Mientras ese sistema cambia, vayamos al sistema que existe y al sistema que va a seguir existiendo por muchos años, a ganar esa batalla con proyectos que tienen las reglas que están instaladas hace años y en las que no creemos, pero en las que sabemos que si no tenemos argumentos para que crean que este es el mejor proyecto, no vamos a poder triunfar en esa arena, ¿no? Entonces, como que a nosotros nos queda eso. Mientras se cambia el sistema, por más que participemos de conversaciones y cada vez más participemos en conversaciones de cómo se cambia el sistema, pero mientras se cambia el sistema, nosotros estamos trabajando en cambiar la oferta de proyectos que vayan capturando una porción mayor de capital de proyectos que realmente sean de impacto. Quería entrar un segundo para dos cosas. Primero, porque tengo como la sensación de que acaba de pasar un bloque de casi media hora increíble de escucharlos y la sensación de realmente de un encuentro de dos mundos, porque creo que hay tantos puntos en común como miradas diferentes, porque el foco creo que ustedes los dos usaron la palabra relaciones en sus búsquedas. Matías, hablaste de las relaciones y los vínculos y la manera en cómo la innovación organizacional tiene que ver con cómo nos relacionamos con, y creo que ahí hay algo en relación a esto último que dijiste del capital, digamos, y cómo esos espacios en donde todavía vivimos, estamos viviendo en una economía que está netamente traccionada por el latir del proyecto, y lo escucho a Pedro hablando de cómo está surgiendo desde su óptica las organizaciones y empresarios y empresarias que se relacionan diferente con el mundo, porque ven en el mundo en el que estamos y con las necesidades del mundo en el que estamos, un montón de oportunidades también para hacer, por ejemplo, lo que contaban Guayaquil y tantos otros proyectos que están viendo que hay una posibilidad de transformar y desarrollar negocios que sean una propuesta de valor económica, pero al mismo tiempo estén en ese camino. Y me parece que ahí hay un punto de contacto, sí. Y eso es generacional también, ¿eh? Nosotros lo vemos, nosotros combinamos científicos que por ahí son un poco más grandes, ¿no? Entre los 30 y los 40, y por ahí algunos más grandes, los que conducen los laboratorios, pero combinamos con emprendedores de negocios, que están entre los 20 cortos y los 30. La gran mayoría de esos jóvenes que están en el mundo emprendedor no van a emprender si su emprendimiento no tiene una lógica de impacto. O sea, no sé si hay una estadística, pero por lo menos en el entorno donde estamos debe haberla. Pero sí hay estadística respecto de en qué tipo de organizaciones quieren trabajar los millennials. O sea, 80% de los millennials quieren trabajar en organizaciones que tengan algún propósito, demuestren entonces el talento a dónde va a ir. Y eso mismo van a ser los emprendedores. Entonces, en términos generacionales, nosotros vemos que eso va ocurriendo naturalmente, y el científico no lo tiene por ahí por generacional, lo tiene por vocación, digamos. La vocación del científico es, digamos, realmente transformar algo para el bien de la humanidad, pero no sabe que la empresa podría ser un vehículo para eso. Entonces, como que eso, coincido, eso está ocurriendo, pero va a ir fluyendo, o sea, como que ya lo tenemos, es un activo que tenemos, esa masa crítica, pero tenemos que ver cómo enfrentamos esa masa crítica a esos proyectos que siguen ganando un montón de batallas, aquellos proyectos que sabemos que no van a tener un impacto positivo. Entonces, ¿cómo le ganamos esa batalla de la pelea por ese capital que va a ser escaso, digamos, ¿no? Ahí, bueno, me parece que es cambiando la oferta de los proyectos. No, pero Matías, estamos todos viviendo el COVID, todos a nivel global, los inversores duros también. Sí. Y yo me pregunto, de todos los proyectos que están, digamos, que tienen que ver con Gridex, ¿no? Pero de todos los nuevos negocios, ¿a quién le interesa estar con un inversor solamente por su plata? Es decir, la plata no puede ser la razón por la que uno se asocie de alguna manera, ¿no? Porque la plata ha sido meramente un instrumento, pero para la creación de valor, nosotros necesitamos tener plata buena, necesitamos tener plata que tenga retorno,
riesgo, pero también impacto. Entonces, Sí. el tipo de inversores, incluso aquellos inversores que se meten en la gerencia, tienen que ser personas que comparten el propósito, porque si no, ahí hay un divorcio y el potencial de un conflicto. Ahí hay un problema de diseño del sistema capitalista y del sistema financiero, no del sistema capitalista, sino que hace que la gran mayoría de las inversiones del mundo, que sobre todo son en el mercado de capitales, no tienen una conexión humana, no tienen una conexión personal entre el capital y el vehículo o el activo subyacente donde se invierte. Entonces, yo puse una plata en una olla que tiene un montón de cosas, la verdad que son mis ahorros de toda la vida, y me dijeron que me iba a dar un 7% y con eso yo me voy a poder ir de vacaciones. Bueno, espero que me dé el 7%, que se la dé a alguien, no sé en qué invierte, no sé en qué va a ponerlo, si en los bonos de Estados Unidos o en cambiar la matriz energética o en un bono basura de Somalia que me aprovecho de la inestabilidad política. Yo quiero irme de vacaciones y quiero tener ese 8% para que eso me permita irme de vacaciones con mi familia, que me forcé. Entonces, ahí está escindido esa conexión del capital con lo que va a ser el capital, y mientras eso se reforma, que eso va a llevar mucho tiempo, yo digo, hagamos que el proyecto de cambiar la lógica de cómo producimos alimentos rinda al 8%, para que esa persona se pueda ir de vacaciones con esa inversión, que va a empezar a ocurrir esa presión social que decís. Pero en general, el sistema capitalista se pone la plata y, bueno, tiene que rendir esa plata, porque así funciona, ¿no? Perfecto, pero sigamos el ejemplo de producir alimentos. ¿Cómo producimos los alimentos? ¿Destruyendo aquello que nos produce vida? ¿Contaminando los suelos? ¿Contaminando por default, por escorrentía, los océanos y acercando la muerte de los océanos, donde está más del 70% de la población en las costas? ¿Cómo Sí. producimos ese alimento? Si ese alimento lo seguimos produciendo como antes, o vamos a producir el alimento para el bien común. Y ahí es donde yo siento que se vienen otros tiempos muy pronto. No es dentro de 10 años, no es dentro de 5 años, dentro muy pronto. Entonces, cuando yo mencionaba esto de navegar en dos aguas, yo me ponía, digamos, no sé si es con vehemencia o con humildad, pero me encantaría, lo comparto, que vos navegues en dos aguas. ¿En qué sentido? Que te acerques al mundo de los inversores de impacto, y ojo, dentro de los inversores de impacto tenés de todo. Tenés los que en serio quieren retorno, riesgo e impacto, ¿no? Y están aquellos que están aprovechando el título. Y por eso, hoy mismo, en una conferencia que dio Sir Ronald Cohen, del GSG, ¿no? Hoy mismo, justamente decía, así como después de la Gran Depresión se estableció la métrica de la contabilidad común global, ¿no? Ahora, muy probablemente, después del COVID, que tiene, no digo el COVID, sino la crisis, bueno, la crisis completa del COVID, ¿no? La recuperación económica, digamos, del COVID, también es muy probable que podamos establecer un sistema global de medición de riesgo, retorno e impacto de las inversiones. Si esto ocurre a nivel global, esto tiene un impacto, una consecuencia tremenda en el flujo del capital. Sí, y ahí vamos a tener un problema, que hoy está manifiesto y lo vamos a ver por varios años. No tenemos suficiente oferta de proyectos que, si van a ser bien medidos, puedan soportar ese flujo de capital hacia, y es el huevo de la gallina, digamos, no tenemos esos proyectos porque no está el capital, pero ahí faltan muchos proyectos para transformar las matrices productivas de las diferentes industrias. Si nosotros mañana queremos dejar de usar agroquímicos, tenemos un problema de seguridad alimentaria gigantesco en la humanidad, digamos, ¿no? Seguro. O sea, no podemos dejar de usar agroquímicos. Bueno, al mismo tiempo, sigo con el mismo ejemplo de producción de alimentos, ¿no es cierto?
Emmanuel Faber, CEO del grupo Danone, convocó a otras 18 grandes multinacionales que en total facturan un aproximado de 500.000 millones de dólares, es decir, 500 billones de dólares anualmente, y se comprometieron el año pasado, en la Semana del Clima, a reorientar todas sus compras y sus inversiones hacia la agricultura orgánica, escucha bien, orgánica regenerativa, ¿no? Entonces, ¿te imaginas la necesidad de capital que necesita eso? Porque la agricultura orgánica y regenerativa requiere muchísimo más mano de obra que la agricultura industrial y simplificada. Total. Entonces, yo veo señales, por eso te compartía mi convicción, ¿no? No te quiero convencer a nada, pero sí compartir. No, yo creo, yo estoy del mismo lado tuyo, yo creo que esto está cambiando, creo que mejoramos, evolucionamos, pero me parece que nos falta cambiar la oferta, nos falta más oferta, más gente comprometida desde el momento cero en generar nuevas soluciones claro, que compitan en ese capital, hasta que el capital cambie de visión. Claro, pero no creo que sea el huevo y la gallina, creo que en este momento tenemos una situación un poquito más favorable de una gallina y un gallo, ¿no? Donde ambos están ya yendo en la misma dirección, ¿no? Yo tengo esa impresión. ¿Por qué siento eso? Porque yo estoy viendo que ya antes del COVID ya se empezaban a tomar este tipo de decisiones públicas, hacer público ese compromiso de 18 empresas multinacionales en el rubro alimentación, solo estamos hablando de alimentación. Mirá que lo mismo empieza a pasar en otros rubros como el textil, ¿no? Y son grupos que empiezan a comprometerse y además no solamente comprometerse, sino en el caso del grupo Danone, que ya tiene más del 40% de su facturación en formas organizacionales empresarias B. Y eso ya significa que va en serio, ¿no? Y luego empiezan nuevos sistemas de medición en las bolsas de valores, ¿no? Ya empezamos a verlo por todos lados. Empieza, eso está corriendo. El COVID lo acelera. Entonces, mi sugerencia para cualquiera como vos, no mi sugerencia, pero mi convicción es que al navegar en las dos aguas, pruebes los dos caminos, ¿no? Y claro, tenés que discernir dentro del mundo del capital de impacto cuáles son las personas que realmente están parados en el lugar de creación de valor integral, ¿no? Claro. Y ahí, porque hay de todo ahí, ¿no? Entonces, y además no tenemos que olvidarnos, en este momento, en este contexto del COVID, están las hienas están por todos lados viendo a ver qué empresa exitosa de las pequeñas, incluyendo Guayaquil, la podemos devaluar, porque obviamente se acabó gran parte del mercado, gran parte de la facturación, ¿no? Porque gran parte de los clientes de la empresa Guayaquil son estudiantes, ¿no? Entonces está todo el sistema de estudiantes universitarios, de donde sea, cancelado, no hay más ese mercado. Obviamente eso genera un desequilibrio total en una empresa pequeña, de 300 personas, apenas 100 millones de dólares de facturación, ¿no? Entonces, eso genera un desequilibrio tremendo y genera la posibilidad de que aparezcan las hienas para devaluar la empresa, ¿no? Bajarla de valor y después comprarla y después hacerla crecer desde la lógica tradicional, ¿no? Entonces, por eso es que yo siento que son los momentos claves de tener este tipo de conversación y además complementar nuestras acciones para preparar el próximo escenario. La realidad la construimos todos, no es que la realidad se nos impone, la co-construimos. Entonces, gente, digamos, del mundo de ustedes es valiosísima pero valiosísima para la alternativa de las nuevas economías, ¿no? Perdón, un segundito, porque quiero, casi que no tuve que intervenir en esta casi hora que ya llevamos juntos, pero sí quiero ser consciente, porque digo, si lo suelto creo que ustedes podrían seguir por un buen rato más. Quería solamente hacer conciencia del tiempo, son las 5 menos 1 minuto. Empezamos unos minutitos tarde, me imagino que las casi 60 personas que estamos en esta conversación, espero que puedan
aguantar unos minutitos más, porque creo que estamos ahí en ese punto. Quería hacer un pequeño giro, si me permiten, los dos. Sé que creo que trajeron sobre la mesa algo que es súper súper pertinente de este momento, ¿no? Porque creo que estamos hablando de dos caminos que están encontrando, ¿no? Y dos propuestas que están encontrando, y son totalmente necesarias y complementarias, y creo que lo que Peter estaba diciendo recién, para estos tiempos en los que estamos viviendo. Quería volver a traer todos los hilos al momento presente, porque creo que nos fuimos un poco a una mirada más amplia, y me gustaría volver yo por lo menos estoy en la habitación de mis hijos, les robé un ratito su cuarto, no les voy a mostrar, hay una carpa armada en nuestro cuarto en este momento, pero traerlos un poquito de vuelta al contexto COVID y al contexto individual de ustedes, y tal vez para ir acercando como el cierre de esta charla, y que ojalá no sea la última charla que tengamos juntos. ¿Qué fichas están cayendo a ustedes estos días? Vamos 2 meses ya más o menos. Me gustaría escucharlos a ustedes en sus miradas más individuales, seguramente conectadas a lo que se dedican y todo, pero ¿cuáles son esas fichas que ven que están cayendo o que están ahí al caer en sus cuartos, en sus casas, en sus departamentos? Bueno, algunas cosas prácticas que por ahí me pasaron a mí. Nosotros ahora estamos trabajando con una nueva camada de proyectos, que son 21 proyectos científicos y 15 emprendedores de negocios, son como 70 personas. Y si bien teníamos algunas dinámicas remotas, pensadas en el programa que teníamos diseñado, le poníamos mucho énfasis a encontrarnos, digamos, ¿no? A que el vínculo uno a uno pudiera fortalecer este proceso de entendimiento y de relacionamiento. Y la realidad es que nos está sorprendiendo mucho la dinámica, cómo fluye en este entorno que es súper complejo, nuevo, incómodo, en un montón de dimensiones, y está fluyendo bien porque a lo que estamos apelando, más allá de que tenemos esta separación de pantalla por medio, es a que dos personas se encuentren, digamos. Hay un encuentro, y hay un encuentro de una persona, de un emprendedor de negocios que quiere generar impacto, y hay un encuentro de un científico que de repente se encuentra con este vehículo empresa que no lo conocía y que pensaba que era el demonio y pensaba que era un instrumento del mal, y que ahora la empieza a entender como una herramienta, que es una herramienta en sí misma, que se puede usar para el bien y se puede usar para el mal, y donde al final termina traccionando mucho más eso que cualquier otra cosa, ¿no? Es mucho más fuerte la motivación de querer estar haciendo algo que realmente sea transformacional que cualquier limitación que se nos pueda poner, y eso la verdad que nos sacó un montón de prejuicios respecto de las limitaciones que podría traer hacerlo remoto, y la verdad que nos abrió un escenario para el futuro, que nosotros estamos pensando en nuestra expansión a la región, como mucho más accesible, mucho más potente y mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces eso es un comentario práctico de una ficha que cayó y la estamos viviendo con mucho entusiasmo. Bueno, estoy seguro que tenés más fichas, ¿no? Yo tuve una muy práctica hoy a la mañana, que yo vivo en un consorcio donde muchos de los vecinos se pelean entre ellos. Y gracias a la virtualidad aprobamos el sistema de votación virtual. Y entonces tenemos un periodo donde damos información, cada uno da sus argumentos, y después hay un periodo de votación. Y lo que hubiera tardado 6 meses en votarse, se votó en una semana, ¿no? Es decir, se decidió, se resolvió en una semana. Entonces, eso desde lo más personal, yo vivo en un edificio. Ahora, ya como en el mundo de ir del sistema A hacia el sistema B, hay varias fichas que me cayeron. Una, que tengo la impresión que vamos a necesitar contar con planes de emergencia, digamos, sistemas de gestión de la emergencia global en las grandes empresas, ¿no? Es decir, y cómo resolverlo. Y tener o miembros independientes del directorio o encargados en el directorio
que estén pensando en el conjunto de grupos de interés en torno a la empresa, ¿no? Porque la emergencia en realidad quizás se convierte en una oportunidad o puede significar el quiebre de una empresa. Estoy hablando ahora de las grandes empresas. Pero también estoy pensando que también algo que sería muy práctico para ese tipo de empresas es hacer un mapa de sus propias vulnerabilidades frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Identificar el conjunto de vulnerabilidades y también identificar el conjunto de responsabilidades respecto al problema que estamos identificando desde esa empresa y tener claridad de dónde somos responsables, claridad, ¿no? Y luego tener planes de acción para ir abordando justamente la reducción de mi responsabilidad frente al problema y encontrar las oportunidades de los nuevos negocios o de la transformación de los negocios, en función de la solución. Así que eso es algo muy gerencial, si se quiere, pero es una ficha que me cayó pensando en este momento, ¿no? En otro plano, porque como compartía, yo vengo de cambio de sistema, entonces la época que armamos las audiencias públicas, digamos, cuando empezamos a incorporar audiencias públicas a los procesos legislativos, administrativos, ¿no? Es decir, esa es mi cabeza, ¿no? Sin querer, no puedo controlarlo. Igual que vos, Mati, hay cosas que uno no puede, viene solo. Bueno, una cosa que me cayó muy fuerte la ficha es que aparece el COVID, aparece la Organización Mundial de Salud, se esparce el virus. Y una conclusión, no era verdad que ya existía la tecnología para resolverlo todo rápidamente, ¿no? Segunda conclusión, eso sí, el genoma ya lo pudimos identificar, pero tenemos el problemón encima. Esa situación no viene acompañada de un sistema de gobernanza global para haberlo prevenido a tiempo. El sistema de Naciones Unidas no alcanza para el tipo de gobernanza global que necesitamos, para los problemas globales que necesitamos. Y uno de los elementos más poderosos del sistema actual de Estados-Naciones, que fue también una creación principalmente en torno a la Revolución Francesa, ¿no? Uno de los elementos, uno de los pilares de la limitación de los sistemas de gobernanza, especialmente la global, es el concepto de la soberanía absoluta de los Estados-Naciones sobre lo que pasa en sus territorios. Y lo que pasa en los territorios están los recursos naturales, pero también están los sistemas que producen vida para todo el mundo y para toda la Tierra. Por lo tanto, una ficha que me cae es la necesidad de instalar la conversación de cómo vamos de soberanía absoluta de los Estados-Naciones hacia soberanías colectivas e interdependentes. Y lo vamos a tener que hablar. Yo sé que toca... Sí, por favor, Martín. No, te cuento un caso de una de las empresas con las que trabajamos, una de las empresas del portfolio, en donde me parece que ese concepto como que se potencia y se solapa con la oportunidad de la tecnología, digamos, ¿no? Esta empresa trabaja en una tecnología que se llama CRISPR. CRISPR es una tecnología muy sofisticada que se traduce de un mecanismo que las bacterias tienen para defenderse de virus, en donde identifican una secuencia genómica específica y la pueden cortar para atacar a ese virus. Con ese mecanismo que se entendió y se pudo traducir a una tecnología, hoy se están haciendo nuevos tratamientos para medicina, sobre todo, y un montón de intervenciones en donde se necesite modificar genéticamente algún organismo. Y con esa misma tecnología se está utilizando para hacer diagnóstico, para que ese mecanismo identifique la secuencia del virus y te pueda detectar si está o no está. La tecnología, la empresa Casper, que está desarrollando esto, lo está haciendo en Estados Unidos y en Argentina, desarrolló su propia enzima que produce esto con esta tecnología CRISPR, y el mecanismo que viene de una bacteria, pero para que vos puedas tener uso de eso tiene que ser un nuevo mecanismo original que se diferencie de los otros encontrados, lo aisló de la puna catamarqueña, en donde hay un ambiente hostil, en donde se conserva la biodiversidad porque las comunidades originarias están en ese espacio, y
donde conservar la biodiversidad podría ser la mejor solución, y con capas tecnológicas en el medio podría ser una de las mejores soluciones para la humanidad. Entonces, ¿cuál sería la soberanía territorial del país si esto va a ser una solución para el mundo? Tiene que entenderse, como decís vos, que la naturaleza y que los ambientes y la ecología deberían ser resguardados para la humanidad y deberían ser una oportunidad porque porque la tecnología puede entender y deberíamos empezar a poder pensar, cambiar la matriz productiva entendiendo cómo funciona la naturaleza y haciendo uso de esa información, porque tenemos mucha más información en la naturaleza que en el proceso del conocimiento científico que tuvimos, sobre todo en los últimos 200 años, y eso, entendiéndolo con esta soberanía planetaria, como que tiene mucha más potencia. Claro, en realidad, cuando me refería, totalmente de acuerdo, soberanía tiene mucho que ver con las capacidades de poder satisfacer las necesidades, ¿cierto? Y tener las cosas más o menos bajo control. Lo que pasa es que en el campo político internacional, soberanía absoluta de los recursos naturales ha sido el argumento para mantenerse secreto, no dar información, de no tener que rendir cuentas a, por ejemplo, a países limítrofes aguas abajo, no tener que rendir cuentas de la deforestación, aunque eso significa la reducción entre el 15 y 25% de las lluvias del Amazonas que llegan a la pampa húmeda. Es decir, esa es la concepción de soberanía absoluta, ¿no? Y esto se aplica a China con el COVID, y por eso tanta reacción apenas cuando aparece Australia diciendo queremos hacer una investigación de cómo se origina esto, ¿no? Pero más allá de las intenciones de Australia y más allá de las intenciones de Trump, pero la realidad es que como humanidad en la Tierra, con esta manera de habernos organizado, donde algunos países son muy poco transparentes de lo que está pasando, esa es la razón por la que un virus se puede expandir fuera de las fronteras de un país y expandir hacia la Tierra, porque expandir por toda la Tierra es porque somos una unidad. Total. Y para mí, digamos, lo que yo siento como otra de las fichas tremendas que me ha caído, es que el sistema educativo en todo el mundo, en gran parte del mundo, no tiene que ver con nuestra necesidad de convivir y de ser parte de la vida. Entonces, por eso lo que yo siempre impulso por todos lados es que se siembren en las escuelas primarias, en las secundarias, en cualquier sistema educativo, en los centros vecinales, en las parroquias, en los centros de abuelos, se siembre el aprendizaje en emprender para el mundo y para la tierra, donde eso dignifica a las personas, pero donde todos nos empoderamos en nuestra dignidad para poder, con las herramientas del emprendedor, que vos ayudás tanto a los proyectos y a los científicos a también adquirirlo, imaginémonos en cualquier edad, sepamos, aunque sea, conectarnos con esas herramientas y también con el propósito, es decir, con el legado. Y esto a la luz de cómo funciona la vida. Por eso la combinación de emprendedurismo con ciencias de la vida, que en Argentina no hay muchos muchos centros que enseñan las ciencias de la vida, está todo compartimentalizado en ecología por acá, biología por acá, siendo que yo soy un ser biológico, pero además soy un ser ecosistémico, es decir, yo soy una totalidad, no soy una cosa por un lado, y el otro de la ecología como algo ajeno a mí. Yo soy parte de la Tierra, yo soy parte de la vida, y cuando yo me muero sigue la vida, ¿no? Entonces, está toda esa concepción, digamos, de cómo atraemos al mundo del mercado, al mundo de la educación, justamente el emprendedurismo combinado con la ciencia de la vida. Y ahí yo siento que daríamos un gran salto para adelante, además respetando la libertad de las personas para emprender. Esa palabra nace en Babilonia, ¿no? Digamos, esa palabra emprendedor, existía la palabra emprendedora y emprendedor. ¿Y eso qué significaba? Que una persona nacía en este mundo justamente para emprender su vida, pero para el mundo, ¿no? Eso ya viene de antes, ¿no? Y uno es parte de una común unidad, ¿no? Comunidad significa común unidad. Entonces, simplemente, para los que venimos de las culturas más, digamos, humanocéntricas,
Bueno, le ampliamos un poquitito y incluimos la tierra, ¿no? Y ahí por lo menos ya tenemos la totalidad y vivimos desde la integración de la realidad en cada una de nuestras formas organizacionales, ¿no? Claro, total. Estoy, Espectacular. estoy con me siento obligado a hacer algo, que es ir llevando esta conversación a un cierre, cuando siento que van apareciendo nuevas olas de nuevas conversaciones que se abren, porque ahora estamos tomando una dimensión que ahí veo que en el chat también hay muchos que están empezando a opinar y a compartir un poco sus sensaciones. Y también siento la obligación de atender nuestra vida fuera de esta conversación que seguramente sigue para todos nosotros y nosotras en nuestras casas. Me estoy quedando con esto último que creo que los dos tocaron también a lo largo de toda la conversación, que es que estamos hablando de seres humanos que están haciendo cosas, y seres humanos que van descubriéndose y descubriendo cosas a medida que van haciendo eso, a medida que van emprendiendo, a medida que van aplicando su ciencia, sea cual sea, a aquello que hacen. Y creo que eso es algo que estos tiempos piden, ¿no? Que despertemos cada uno de nosotros en nuestras habilidades y capacidades en el metro cuadrado que nos toca. Algunos apoyamos emprendedores biotecnológicos y acercamos esa oferta al mundo del capitalismo tradicional. Otros están en sus casas intentando hacer una obra de arte con acuarelas, y otros están dando clases en una escuelita en vaya a saber dónde. Así que me quedo con esa sensación también, ¿no? De que en el fondo hay algo que termina de conectar todo esto, que hay un proceso sucediendo de intentar salir de ese círculo de lo habitual o lo que ya viene dado y acercar nuevas oportunidades y ofertas, y invitar a otros para que también den ese paso. Estoy como con esa sensación interna ahora de querer salir. Primero quiero agradecer esta conversación, agradecer a todos los que se quedaron y se sumaron, agradecerte Pedro, agradecerte Matías por el tiempo, por la entrega, y bueno, no sé si quieren cerrar, decir algo, y sé que hay algunos que estuvieron preguntándome si podían hacer una pregunta. Yo lamento que esta vuelta fue así, porque estamos también probando cómo es esto. Seguramente habrá otros desde Emprendia, seguramente vamos a hacer otras y vamos a invitar más a la interacción. Pero bueno, de nuestra parte, de sostén de esta conversación, felices de haber participado de este encuentro. Y bueno, los dejo ahí si quieren cerrar. Martín, ¿le puedo pedir algo a Matías? Claro. Matías, ¿qué me sugerirías a mí que haga? Uy, qué compromiso me pones. Te sugeriría que por ahí te atrevas a pensar un mundo donde no necesitemos a las empresas B. Porque todas las empresas van a ser empresas que tengan una naturaleza de impacto y de transformación, ¿no? ¿Cómo prescindimos de lo que más necesitamos? Muchas gracias, Matías. Te lo agradezco de corazón. Me lo llevo, Bueno, pero ahora me tenés que bueno, preguntarme vos. O yo ¿qué te pediría a vos? Que en cada proyecto que estés se combinen 3 elementos. Que el proyecto emocione a todo el mundo, que conmueva, ¿no? Que todas estas empresas que maravillosamente estás impulsando, que conmuevan. Las empresas tienen que conmover. Segundo, que construyas comunidad, para que todos se sientan parte, y no solamente la comunidad esta de las empresas que ya conocés, sino con otras empresas que están en la misma, y que construyamos comunidad, común unidad. Y tercero, que en lo que se haga se incorpore el legado para todos aquellos que aún no viven, Bueno, para aquellos que sean los bisnietos de nuestros bisnietos. espectacular. Total, estamos en línea. Muy bueno. Está bueno tenerlo así punteado. Muchas gracias. Esto se va a grabar
para que sepan todos, también esto se va a grabar, lo vamos a compartir después de las redes de Emprendia y de Gridex para que los que no pudieron estar o para los que estuvieron y se lo quieren compartir a otros lo puedan compartir. Y bueno, que tengan una linda tarde todos y todas y que bueno, nos reencontremos pronto. Abrazo. Bueno, Abrazo a todos, gracias. Matías, Martín, Gracias a todos. Abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chau, chau. Chao.